Pues mire, para mí lo ambiental es una condición estructural del desarrollo del país. Incorporar sostenibilidad en la economía colombiana es una necesidad, pero también es una oportunidad. Hoy con tecnología china, echando mano de drones, pero de inteligencia artificial, construyó el censo más importante de todos sus bosques. Identificó perfectamente cuáles son las especies de todos sus árboles y sabe con claridad cuál es el término no solo de vida, sino adicionalmente de necesidad de repoblación. Colombia puede trazar su propio camino con identidad propia y por eso yo considero que es súper importante pues darle un enfoque de bioeconomía, pero de la mano de tecnología, que consiste en transformar los recursos naturales de forma innovadora para generar, por un lado, valor económico, pero por el otro lado, beneficio y protección ambiental. Entonces, lo ambiental, para mi gusto, no es una barrera de crecimiento o para el crecimiento, es bien entendido la gran palanca o debe ser bien entendida como la gran palanca para el desarrollo del siglo XXI. ¿Usted en un eventual gobierno suyo apoyaría el desarrollo del fracking o estaría en contra de eso? Porque sin biodiversidad no hay agua, no hay agricultura, no hay vida. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que ando muy emocionado porque seguimos en este ejercicio de explorar cómo los y las candidatas presidenciales entienden su visión del país frente a lo ambiental. Y hoy estamos con un personaje muy importante en Colombia que se llama David Luna. Claramente ustedes lo deben reconocer, pero antes de pasar con el doctor Luna voy a hacer una reseña muy pequeña. El doctor Luna es abogado de la Universidad del Rosario, fue edil de Chapinero, fue concejal de Bogotá 2 veces, fue representante a la Cámara, fue, fue viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, fue alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana, fue ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, hizo un fellowship en planeación regional y urbana en el MIT y actualmente lidera el movimiento Hay un Camino. Doctor Luna, muy buenas tardes y bienvenido a Poder Ambiental. Juan Pablo, muy buenas tardes, muy feliz de estar con usted hoy. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo muchas gracias por esta iniciativa que siento es fundamental para que los colombianos sepan qué pensamos los candidatos sobre biodiversidad, sostenibilidad y obviamente ambiente. Super, antes de empezar con el tema ambiental, usted en este momento está en un proceso de recolección de firmas. Cuéntenos un poquitico de esto, cómo puede la gente acceder a esto. Hombre, muchas gracias. En efecto, yo estoy escribiendo mi candidatura como una candidatura ciudadana. La lidera un movimiento que se llama Si hay un camino, porque yo creo que sí hay un camino para recuperar la esperanza y la construcción colectiva en Colombia. Y tengo que conseguir 800.000 firmas. Ya superé la meta de las 200.000. Y si alguno de quienes lo siguen a usted me quiere ayudar, pues se lo agradecería enormemente. Lo puede hacer bajando el formulario de la página www.siayuncamino.xyz, www.siayuncamino.xyz, o si me ven en la calle, en los municipios, en los barrios, acercándose para poder hacerlo. Súper, perfecto. Doctor Luna, y en ese camino que usted observa para Colombia, ¿usted cómo entiende lo ambiental en esa visión de país? Pues mire, para mí lo ambiental
es una condición estructural del desarrollo del país. Incorporar sostenibilidad en la economía colombiana es una necesidad, pero también es una oportunidad. Estamos en una nueva era marcada por inteligencia artificial, yo que vengo del mundo de la tecnología, la digitalización y por supuesto la transición energética. Y eso implica una creciente demanda global por electricidad limpia, pero también por minerales estratégicos. Colombia tiene un potencial de suplir esa demanda, no solo como proveedor de recursos, sino fundamentalmente como un país que le debe apostar a la soberanía energética inteligente. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué no pensar en Colombia como un país atractivo para que muchos en el área tecnológica instalen acá centros no solamente de generación de talento, de generación de contenidos, de generación de operación, sino aprovechando nuestra riqueza natural y también, obviamente, nuestro potencial energético? La sostenibilidad, creo yo, debe ser impulsada sí o sí por innovación y por tecnología. Y un ejemplo claro dentro de muchos que hay puede ser el ejemplo de Singapur. Recordará usted que por allá en los años 70 las Naciones Unidas lo declaró como un desastre ambiental imparable, entre otras. Y finalmente, hoy pues es uno de los ejemplos de sostenibilidad más importantes del mundo. Y en ese sentido me parece que vale la pena tener en cuenta pues lo exitoso como también las apuestas en que debemos aportar y obviamente apostar. Doctor, ¿y usted cuando, es decir, cuando usted estuvo en lo que usted estaba mencionando ahorita, que usted venía como del sector de la tecnología, desde ese momento, ¿usted cómo cree que ha evolucionado la sostenibilidad dentro de la tecnología, cierto? Porque hoy en día se habla muchísimo de cómo la inteligencia artificial podría ayudar a mostrar mejor los impactos del cambio climático y todo eso. ¿Cómo cree que la tecnología puede llegar a informar esos procesos ambientales, particularmente aquí en Colombia? Pues mire, no solamente hay que pensar en los ejemplos cercanos, sino también los lejanos. Hoy con tecnología china, echando mano de drones, pero de inteligencia artificial, construyó el censo más importante de todos sus bosques. Identificó perfectamente cuáles son las especies de todos sus árboles y sabe con claridad cuál es el término no solo de vida, sino adicionalmente de necesidad de repoblación. Si usted analiza ese dato y lo cruza, por ejemplo, con el ejemplo brasilero, donde también con drones, para evitar deforestación, siembran sitios que por incendios o por drogas han venido siendo despoblados, pues se da cuenta que la tecnología es una pieza muy importante para lograr enfrentar los retos ambientales. Colombia puede trazar su propio camino con identidad propia y por eso yo considero que es súper importante pues darle un enfoque de bioeconomía, pero de la mano de tecnología, que consiste en transformar los recursos naturales de forma innovadora para generar, por un lado, valor económico, pero por el otro lado, beneficio y protección ambiental. Hablamos de alimentos, biocombustibles, materiales, energía limpia y obviamente entender que la ciencia en este proceso pues hace un impacto muy importante. Ayer estaba en Cali entrevistando una de las inventoras más importantes de nuestro país, que ha registrado más de 100 patentes y me decía cómo en un espacio muy reducido ha logrado con uso sostenido de agua, con semillas inteligentes, pues generar unos cultivos con muy buen impacto, aprovechando mejor el uso del suelo. Entonces, lo ambiental para mi gusto no es una barrera de crecimiento o para el crecimiento, es bien entendido la gran palanca o debe ser bien entendida como la gran palanca para el desarrollo del siglo XXI. Súper, muy, muy interesante. Doc, ahorita usted estaba planteando un tema que es interesante y que está muy en la agenda, que tiene que ver con la transición energética. Y la transición energética en Colombia tiene una cosa importante que tiene que ver con la dependencia económica que tenemos nosotros de las regalías del petróleo y de la minería.
Entonces yo quería preguntarle a usted cómo ve este proceso de la transición energética. Mire, Bill Gates dice que sin transmisión no habrá transición energética. Sin transmisión no habrá transición energética. ¿Por qué le digo eso? Porque yo, simplemente por sentido común, creo en que debemos trabajar muy duro en energía solar, en energía eólica y en muchas otras alternativas que nos permitan no solamente conectar, sino adicionalmente progresar. Colombia tiene muchas posibilidades para convertirse en un líder mundial en ese sentido, pero la transición energética debe ser una realidad, no puede seguirse explicando o convirtiendo en un simple discurso. Los proyectos eólicos de La Guajira casi todos fracasaron por no tener reglas claras sobre consultas previas. Muchos de esos proyectos eólicos no están literalmente conectados porque la línea de transmisión de colectora no ha podido ser terminada después de haber surtido más de 200 consultas previas. Entonces, yo sí creo que la transición energética pues tiene que tener en este momento un trabajo estructural que permita algo tan importante como comprender que hay una serie de potenciales minerales que tiene Colombia que no necesariamente nos podemos negar a explorar y a explotar, entre otras porque somos uno de los países que menos gases de efecto invernadero aporta a la matriz mundial. Y en ese sentido, aprovechar una serie de condiciones puede ser muy útil, entendiendo que debe haber, por supuesto, una transición y un avance en ese sentido. Súper, Doc, y ahí, digamos que usted ahorita estaba hablando como un elemento que tiene que ver con regulación de cosas que pueden llegarse a hacer o no en los territorios. Y una de esas, digamos que en estos días, la ministra de Ambiente, Elena Estrada, eh, registró un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. ¿Usted en un eventual gobierno suyo apoyaría el desarrollo del fracking o estaría en contra de eso? Mírenme, mi postura es clara y sobre todo coherente, porque en política lo que uno antes que cualquier cosa debe ser es coherente. Yo he dicho con contundencia que debe ser la ciencia quien decida sobre el fracking, no los dogmas políticos, ni mucho menos los prejuicios ideológicos. Colombia necesita tomar decisiones basadas en la evidencia, con responsabilidad técnica y obviamente con visión de futuro. Negarse incluso a los proyectos de fracking es como haberse opuesto en su momento a las pruebas experimentales de las vacunas del COVID-19. Sin investigación rigurosa, sin estudios serios, no hay forma de tomar decisiones informadas. Y por eso yo sí creo, lo he dicho hoy, ayer y hace más de 3 años, que los pilotos de fracking tienen que realizarse, son el mecanismo idóneo para saber con certeza si esta técnica es verdaderamente adecuada, si impacta o no en nuestro contexto ambiental y si puede implementarse sin poner en riesgo el medio ambiente. El fracking, si demuestra que puede hacerse de manera segura, puede representar una oportunidad para Colombia y por esa razón es indispensable que lo entendamos para ayudarnos a reducir, por ejemplo, la dependencia de combustibles importados, fortalecer nuestra soberanía energética y generar adicionalmente empleo, protección del medio ambiente. Por eso yo no me voy a meter en la famosa ideología, porque para ponerle un ejemplo del diario, yo le pregunto a quienes lo siguen a usted, ¿la izquierda les llena la nevera o la derecha les paga el recibo del agua? No, eso no pasa. La ideología en sí misma no resuelve los problemas. Y acá lo que nos quieren meter es que si estamos de acuerdo con la seguridad, nos califican como paramilitares. Si estamos de acuerdo con exigir mejores condiciones laborales, nos califican como guerrilleros. Si queremos exigir libertad de prensa, nos dicen tibios. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con ese adjetivismo que nos ha llevado a una banalización de la política absurda. Yo renuncio
a que todo se puede resolver con balín. Renuncio a la palabra uribestia, renuncio a la palabra petrocafre. No, a mí me parece que acá hay que meterle seriedad y más en temas ambientales que son esenciales para la sostenibilidad y por supuesto la protección de la biodiversidad. Doc, pero figúrese que digamos que eso yo le llamo como ambientalismo calenturiento, que tiene que ver cuando la gente adopta temas y los analiza a veces como sin elementos y hay unos problemas de comunicación muy graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo piensa que se podría manejar mejor el proceso de comunicación alrededor del fracking? Porque digamos que cuando se iban a hacer los procesos de los pilotos en el anterior gobierno, le cayeron durísimo a eso y no, o sea, hubo una jugada muy hábil que fue hacerlo del panel de expertos, pero en términos de comunicaciones eso no se movió bien. ¿Usted cómo piensa que puede mejorar esa comunicación de eso hacia la ciudadanía de esos procesos tan complejos? Es que lamentablemente los comunicadores y particular en política olvidaron que uno llega a la política y sobre todo a el gobierno es para mejorar las condiciones a los ciudadanos, no para ser más importante o para recibir una condecoración o coronación o para pasar a ser o a creerse ser el líder mundial o internacional. No, uno tiene que explicar las cosas. Los colombianos podemos ser muchas cosas, pero lo único que no somos es brutos y no seguimos trabajando entero. Y yo sí creo que en Colombia hay que echar mano de la evidencia y decir con contundencia cuáles son las consecuencias y cuáles no. Déjeme, yo le pongo el caso de, por ejemplo, la construcción del viaducto saliendo de Cartagena para conectar Barranquilla, un tramo sobre la Ciénaga de la Virgen. Muchos decían, hombre, no se puede construir, punto. Pues bueno, llegaron no solamente las personas expertas en ambiente, en protección de especies, en diseños, y lograron construir una obra de infraestructura que no atentara contra, obviamente, la biodiversidad de la zona, generando unos impactos positivos. Hace unos días, el domingo pasado, leía la columna de Enrique Santos, que en ese tiempo dirigía o coordinaba Alternativa, un hombre de izquierda, muy de izquierda, y decía que por allá hace unos 20 o 30 años se oponían per se a la circunvalar de Bogotá, porque creían que era una vía que iba a romper con todo el ecosistema. Y hoy se han dado cuenta, decía él en su columna, pues que las cosas con tecnología y con protección pueden generar un impacto positivo para la sociedad sin necesidad de afectar frontalmente. Yo creo que pues vivimos los seres humanos en el mundo y requerimos también, entendiendo que hay que generar protección del ecosistema, pues aprovecharlo para poder subsistir. Súper. Doc, ahorita en un tema un poquitico más global, el cambio climático. Esta es una pregunta que generalmente puede ser de sí o no, pero ¿usted piensa que el cambio climático existe? Sí, por supuesto que existe. Negarlo es entrar en el negacionismo ideológico. Es un poco la misma premisa de decir que el fracking per se es malo. Del otro lado, decir que no existe el cambio climático. El cambio climático sí existe y no pienso ni minimizarlo ni ocultarlo. Por el contrario, tenemos que enfrentarlo y yo creo que el cambio climático perpetúa la pobreza y la desigualdad. Y en ese sentido, los más afectados terminan siendo los campesinos que pierden sus cosechas por las sequías o por las lluvias extremas, obviamente las comunidades que viven en zonas de riesgo de deslizamiento o en inundaciones o que se les presentan inundaciones y obvio los hogares que tienen que escoger entre comer o pagar servicios públicos. Yo sí creo que mi visión de país incluye algo tan importante como es una adaptación real al cambio climático que proteja a los más vulnerables, que entienda que hay que prepararse para el futuro y que hay que garantizar que el desarrollo no sea sinónimo de destrucción.
Y en esto hago énfasis. El desarrollo no puede ser ni sinónimo de destrucción, ni mucho menos que evitemos que nuestra gente viva mejor. Eh, eh, o sea, uno con sentido común quisiera que todo el mundo viva mejor, no peor. Y por esa razón, pues yo sí creo que el clima y el cambio climático es una pieza, una variable clave de analizar siempre. Súper, Doc, hay una cosa que, digamos, en Colombia el bioma amazónico ocupa casi que la mitad del territorio y entonces esa es una cosa que es muy valiosa porque absorbe gases de efecto invernadero, hace evaporar agua, por ejemplo, que llueve en diferentes partes de Colombia y de Sudamérica, pero los procesos de financiamiento, es decir, que la plata llegue allá para financiar, es difícil, ¿cierto? Porque por la forma en la que se financian los departamentos, las corporaciones autónomas regionales y todo eso, y adicional a eso, lo que ha pasado con la cooperación internacional, que se ha ido disminuyendo por la salida de USAID y todo eso. ¿Usted cómo ve la financiación de la Amazonía? ¿Cómo se imagina que podría llegar a ser eso? Mire, dos cosas. Lo primero, insisto, vale la pena echar mano de los ejemplos que ya han demostrado buenos resultados utilizando tecnología para proteger algo tan importante como es el Amazonas. Eso no es la historia ni de los supersónicos, ni está pasando por allá dentro de 3 siglos, está pasando hoy. Yo hice un pronunciamiento hace relativamente poco, después de ver el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el Amazonas, sobre la Amazonías, y dije, planteé que con tecnología usted puede lograr ayudar a mermar el problema. Pero acá hay, digamos, tres muy importantes herramientas que, más allá de la coyuntura, tenemos que tener presente. Primero, el Estado como país. Es fundamental que Colombia entienda que tiene una responsabilidad de proteger la Amazonía, pero también que Ujú. necesitamos trabajar de la mano de los países hermanos que también están comprometidos en ese factor. Y yo creo que ahí nos ha faltado trabajar en cooperación regional mucho más sólidamente. Si bien es cierto, en segundo lugar, la cooperación internacional se ha visto mermada, es muy importante entender que, por ejemplo, en términos tecnológicos, podríamos recibir un mucho mayor apoyo para ponerlo al servicio. Y obviamente el sector privado me parece que es esencial en este proceso porque las dos primeras fuentes deben necesariamente pensarse como usadas para activar palancas que permitan que el privado vea al Amazonas como pieza fundamental de su responsabilidad. Por ejemplo, con el pago de servicios ecosistémicos y el mercado, por supuesto, de certificados en materia de carbono. A mí me sorprendió mucho, mucho que fuese esta administración, la del presidente Petro, la que en su primera reforma tributaria hubiera reducido en un 50% esa posibilidad de aprovechar el mercado con emisiones y certificaciones de emisiones de carbono, porque ahí es donde puede haber unas grandes posibilidades. Esto garantizaría, desde mi punto de vista, que el financiamiento no dependa solo del gobierno, sino adicionalmente, pues, de una sociedad que muchas veces sabe que existe el Amazonas, lo quiere, pero lo ve lejísimos. Y en ese sentido, pues hay que hacer un esfuerzo mayor. Súper. Doc, la última pregunta específica que yo le iba a hacer a ustedes. Yo el año pasado estuve cubriendo la COP16 y yo lo vi allá. Yo no lo cubré, pero yo lo vi allá. Yo quería preguntarle a usted, ¿cómo ve usted la biodiversidad dentro del futuro del país? Primero fui a la COP16 y me sentí profundamente honrado de ver cómo el gobierno nacional trabajó de la mano con el gobierno local y departamental y sacaron una COP que nos hizo sentir a todos muy orgullosos, que demostró por qué Colombia es el segundo país más biodiverso y que obviamente tenemos una responsabilidad, porque sin biodiversidad no hay agua, no hay agricultura, no hay vida. Y eso aplica tanto para la Amazonía como para la ciudad de Bogotá. Muchas veces, siento yo, se habla de cambio climático y biodiversidad como si fueran lo mismo, pero no lo son.
Y, por ejemplo, instalar paneles solares para reducir emisiones, pero si no se piensa bien dónde y cómo se ubican, pues pueden acabar afectando ecosistemas muy sensibles. Y yo creo que el mundo hoy, con más de 37.000 especies, pues que están en peligro, que debemos proteger, necesita entender que acá tenemos que trabajar de la mano de todos los actores para generar esa biodiversidad, pero también para generar y entender cómo funcionan los ecosistemas. Mire, Bogotá tiene en estos momentos seguramente casi 10 millones de habitantes, pero la gente no comprende que hay un ecosistema que nace en los cerros orientales y que con muchos de sus conectores acuíferos, casi de 16.000 hectáreas de cerros orientales y casi 13 conectores acuíferos con humedales y otros conectando al río Bogotá, pues hacen pieza esencial de lo que se está logrando en un ecosistema completo que debemos proteger. Pues yo sí creo que ese ejercicio requiere y necesita, pues además de mucha pedagogía, mucho compromiso en el proceso. Doc, aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y es que las dos últimas preguntas son las mismas para todos los invitados e invitadas. Para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? Poder es tener en las manos la capacidad de transformar para bien una sociedad. Poder es la capacidad literal de firmar un decreto para hacer la vida mejor a los ciudadanos. Poder es la posibilidad de generar más equidad. Y por esa razón, sí es muy importante que quienes nos ven piensen en qué tipo de liderazgo quieren que ejerza el próximo presidente, hombre o mujer. Porque yo sí creo que hay que crear liderazgos para construir, para sumar, para multiplicar. Y por eso yo, como se lo dije al principio, tengo un movimiento que se llama Si hay un camino. Yo sí creo que hay la posibilidad de recuperar la esperanza y sobre todo de entender que acá requerimos es resolver problemas y mejorar condiciones, no promover partidos o ideologías. Y Súper. la Y segunda es, la política, ¿cómo entiende usted la política? pues yo he hecho mano de una frase muy conocida por todos, que es la de Galán: la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Yo tengo 50 años, soy papá de Julieta que tiene 9, de Alejandro que tiene 5, esposo de Laura, y yo lo que quisiera siempre es dar ejemplo. Llevo 27 años en el servicio público, comencé desde el principio, como usted lo describió, escalado peldaño por peldaño y nunca he estado metido en un escándalo de corrupción, he tenido una sanción. ¿Por qué? Porque yo sí entiendo la política como el arte de servir, no como la actividad para servirse. Si hay personas que se quieren hacer ricas o que quieren ser empresarios o emprendedores, pues que se dediquen a eso. Pero en el servicio público usted tiene que tener absolutamente claro cuál es su función y en este caso es la de servir. Súper. Doc, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Alguna invitación final para las personas de Poder Ambiental? No, un agradecimiento, Juan Pablo. Se lo dije telefónicamente y se lo repito hoy. Muy valioso que usted esté poniendo en la agenda pública y política las posiciones de cada uno de quienes aspiramos. Esto se puede debatir sin eufemismos, se puede debatir sin violencia, se puede debatir sin insultos, se puede debatir sin destruir. Y mire usted, yo soy un tipo que, como siempre, apelo a la evidencia. Si alguna de las cosas que he dicho acá alguien me las quiere controvertir, yo las voy a recibir con mucho respeto. Y si me convencen que estoy equivocado, pues tengan la seguridad que puedo corregir, porque de eso se trata, de no creerse con la verdad absoluta. Perfecto. Doctor Luna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por habernos visto durante este espacio y los invito a que sigan en las redes al doctor Luna, de manera que muchas gracias a todos. Chao.